En el vasto silencio del desierto, donde el viento susurra secretos que el tiempo ha intentado enterrar, imaginad una civilización olvidada que trazó mensajes en la arena, visibles solo para aquellos que se atreven a elevarse por encima de la realidad cotidiana. Y si esas líneas, esas figuras gigantes que desafían la lógica humana, no fueran meras marcas en la tierra, sino portales entre mundos paralelos, ecos de una verdad mística, que nos habla directamente al alma, preguntándonos si estamos listos para escuchar. ¿Y si las líneas que cruzan el desierto no fueran dibujos, sino cicatrices del mundo, marcas dejadas por algo, que comprendía la tierra de una manera que ya no recordamos? Hay preguntas que no se formulan con palabras, sino con una vibración interior, como si alguien hubiera susurrado un secreto, justo antes de que el tiempo aprendiera a borrar. Las líneas de Nazca aparecen así, no como un misterio que se ofrece, sino como uno que reconoce al observador, como si supieran que tú también estás buscando algo, que no figura en los archivos oficiales. En el sur del actual Perú, donde el silencio pesa más que el calor y el viento parece repetir nombres antiguos, el suelo fue alterado con una delicadeza imposible de atribuir al azar. No se trata solo de figuras gigantes, visibles plenamente solo desde el cielo, sino de una precisión que desafía la lógica de una cultura que, según los manuales, no poseía tecnología avanzada. Cada trazo parece haber sido pensado, no para ojos humanos, sino para una mirada elevada, externa, quizá no del todo terrestre. Cuando uno camina por ese desierto, no siente que esté pisando ruinas, sino un texto. El suelo se comporta como un manuscrito mineral, donde cada línea es una frase escrita con paciencia ritual. No hay error, no hay corrección visible, no hay improvisación. Surge entonces una inquietud suave pero persistente: ¿cómo se puede diseñar algo así sin verlo completo? ¿Cómo se dibuja para un punto de vista que no se habita? Las culturas antiguas comprendían el espacio de una manera radicalmente distinta. Para ellas, el mundo no terminaba en el horizonte visible. El cielo no era un techo, sino una continuación. En ese marco, las líneas de Nazca no serían arte ni calendario, sino diálogo. Un intento de comunicación con entidades, fuerzas o conciencias que existían en planos paralelos, en capas superpuestas de la realidad, que hoy solo intuimos a través del mito y la metáfora. Los relatos que han sobrevivido hablan de maestros que descendieron del cielo, de seres luminosos, que enseñaron a medir la tierra, a escuchar los ritmos invisibles del paisaje. No es necesario tomarlos como hechos literales, para sentir su peso simbólico. Tal vez esas historias no describen visitantes físicos, sino estados de conciencia, momentos en los que el ser humano podía percibir dimensiones que ahora permanecen cerradas, como habitaciones olvidadas dentro de la mente colectiva. La precisión geométrica de las figuras sugiere un conocimiento profundo de proporción y escala. No basta con trazar una línea recta, durante kilómetros, sin desviarse, hace falta una relación íntima con el terreno, una comprensión del espacio como organismo vivo. Los antiguos no conquistaban la naturaleza, dialogaban con ella. Cada línea podría haber sido un gesto de respeto, una ofrenda, extendida sobre la piel del desierto. Hay algo profundamente ritual en la repetición de formas, aves, monos,
espirales, caminos interminables. Los símbolos no parecen elegidos al azar. En muchas tradiciones, las figuras animales representan arquetipos, mensajeros entre mundos. El mono, asociado al juego y al conocimiento oculto. El colibrí, vínculo entre lo visible y lo invisible. Dibujarlos a escala colosal podría haber sido una forma de invocación silenciosa. Al observar estas formas desde lo alto, surge una sensación extraña, la certeza de que fueron creadas para ser vistas desde un lugar que no pertenece a la experiencia cotidiana. Esto ha llevado a interpretaciones modernas que hablan de pistas de aterrizaje o mapas estelares. Pero quizá la clave no esté en máquinas físicas, sino en viajes interiores. Tal vez el cielo al que apuntan no es el espacio exterior, sino un estado expandido de percepción. Las líneas de Nazca no gritan su significado. Susurran. Obligan a bajar el ritmo mental, a aceptar que no todo misterio fue diseñado para resolverse, sino para ser habitado. En ese silencio abrasador, el tiempo parece doblarse. Pasado y presente se superponen, y uno tiene la sensación de estar caminando sobre una frontera, no geográfica, sino ontológica, entre lo que creemos saber y lo que apenas recordamos. Los arqueólogos miden, catalogan, comparan. Y, sin embargo, incluso ellos admiten una anomalía persistente: no hay bocetos, no hay errores descartados, no hay ensayos visibles. Es como si el conocimiento hubiera sido completo desde el inicio, como si el diseño hubiera sido concebido en otro lugar, y luego simplemente transferido al suelo. Esta idea, tan incómoda para la razón moderna, era natural para las cosmovisiones antiguas. En muchas culturas, el conocimiento no se generaba, se recibía. Llegaba a través de sueños, visiones, estados alterados, inducidos por rituales o plantas sagradas. Bajo esa luz, el desierto de Nazca podría haber sido un espacio ceremonial, un punto de anclaje, donde lo invisible se volvía trazable. Las líneas serían entonces huellas de experiencias internas, proyectadas sobre la tierra, mapas de viajes que no dejaban otro rastro. Hay algo profundamente humano en intentar dejar un mensaje que supere la fragilidad de la voz. Tallar la montaña, marcar el suelo, escribir con piedras. Pero aquí el gesto es distinto, no se busca ser leído por los contemporáneos, sino por alguien que llegará después, o que observa desde otra dimensión del tiempo. Las líneas de Nazca parecen diseñadas para sobrevivir al olvido, como si supieran que el sentido se revelaría solo cuando la humanidad estuviera preparada para formular la pregunta correcta. Quizá por eso incomodan. Porque no encajan del todo ni en la ciencia ni en el mito. Se mantienen en un territorio intermedio, un umbral. Y los umbrales no explican, transforman. Al contemplarlas, algo en el observador cambia, aunque no sepa nombrarlo. Una intuición se despierta, la sensación de que la historia humana no es lineal, de que hubo momentos de claridad profunda seguidos por largos periodos de amnesia. En este primer acercamiento, no buscamos respuestas definitivas. Solo abrir la atmósfera correcta, como quien enciende una vela antes de leer un texto antiguo. Las líneas de Nazca no son un enigma aislado, sino una puerta. Y toda puerta implica una decisión, cruzarla o no. A partir de aquí,
cada paso nos llevará más adentro, hacia capas donde la historia, la mística y la posibilidad de otros mundos comienzan a entrelazarse sin pedir permiso. El desierto, visto de cerca, no es una superficie vacía, es una memoria extendida. Bajo la luz inmóvil, el suelo guarda tonos que cambian con cada paso, como si se defendiera del olvido con pequeñas variaciones de color. Y en medio de esa aparente quietud, comienzan a aparecer rastros de vida antigua, fragmentos de cerámica, piedras alineadas, señales mínimas de que aquí no se llegó por accidente, sino por llamada. Antes de que alguien pronunciara el nombre Nazca, como si fuera un sello definitivo, estas pampas ya estaban habitadas por una continuidad de pueblos, que aprendieron a leer el paisaje como un oráculo. No eran solo agricultores, en lucha con la sequedad, eran intérpretes del agua invisible, negociadores con las montañas lejanas, y con el cielo sin nubes. Su ciencia era concreta, pero su lenguaje era simbólico, como si cada dato tuviera alma. En los valles cercanos, donde la tierra se abre para dejar pasar ríos estacionales, surgieron comunidades que tejían con una precisión casi sobrenatural. Sus textiles, preservados por la aridez, parecen más que ropa, son mapas de un pensamiento que no separaba lo útil de lo sagrado. En esos hilos, los colores no decoran, codifican. Cada figura repetida sugiere que alguien, hace mucho, intentó fijar una visión antes de que se desvaneciera. Se dice que los antiguos de esta región miraban el desierto como se mira un espejo oscuro. Allí donde nada crece, cualquier marca permanece, y por eso el gesto de trazar una línea tenía un peso especial, era comprometerse con una intención a largo plazo. La pampa, a diferencia del bosque o la ciudad, no perdona el ruido. Si marcas el suelo, lo haces para que lo vea el tiempo. Y entonces, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo cómo se dibujó con tanta precisión, sino por qué esa precisión era necesaria. Una línea imperfecta habría bastado para señalar un camino, para delimitar un territorio. Pero estas líneas se sostienen como si fueran juramentos, como si alguien supiera que el mínimo desvío alteraría el sentido. La exactitud aparece aquí como devoción, no como vanidad. Hay evidencias de que algunas formas podrían ser más antiguas que otras, como si el desierto hubiera sido reescrito por generaciones sucesivas. Una cultura deja una marca, otra la extiende, otra la respeta y añade su propio trazo. Así, el suelo se convierte en un palimpsesto, una página donde la tinta no cubre por completo lo anterior, sino que convive con ello. Un diálogo intergeneracional sostenido en silencio. Cuando los arqueólogos excavan, encuentran casas, fogones, entierros, ofrendas. Pero el desierto se resiste a ser reducido a un asentamiento. Hay algo aquí que parece exceder lo doméstico. Las líneas no nacen de la rutina diaria, sino de un impulso distinto, como si hubieran sido trazadas en momentos de concentración colectiva, cuando el mundo ordinario se quedaba atrás y la comunidad entraba en una dimensión ceremonial. En muchas sociedades andinas, los caminos no solo conectan lugares, conectan niveles de realidad. Un sendero puede ser, a la vez, una ruta y una historia. Una línea recta puede ser, a la vez, un límite y una plegaria. Si miramos las pampas con esa sensibilidad,
las líneas de Nazca se vuelven menos un dibujo y más una red de vínculos, entre valles y cerros, entre estaciones, entre humanos y fuerzas que no tienen rostro. Los primeros enigmas aparecen cuando uno intenta imaginar la escena original. No el resultado final visto desde el aire, sino el proceso, grupos caminando despacio, retirando piedras oscuras para revelar el suelo claro, tensando cuerdas, alineando estacas, midiendo con la paciencia de quien sabe que el error no es solo técnico, sino espiritual. Un acto así no se improvisa. Exige entrenamiento, autoridad y un motivo que lo justifique. Quizá ese motivo estaba ligado al agua, esa presencia ausente que gobierna todo en estas latitudes. Hay sistemas subterráneos, canales y obras hidráulicas que muestran una inteligencia adaptativa impresionante. El agua aquí no se toma por garantizada, se invoca, se busca, se cuida. Las líneas podrían haber sido parte de ese diálogo con lo que no se ve, rutas rituales para atraer la humedad, para honrar manantiales, para ordenar el territorio según un mapa invisible de corrientes. En ciertos relatos orales, el desierto no es solo tierra seca, sino un ser que escucha. Se le habla con pasos, con cantos, con ofrendas mínimas. Si esto es así, caminar sobre una línea tendría un valor particular, sería recorrer un mensaje con el cuerpo, escribirlo de nuevo con la planta del pie, activar su significado. Las figuras gigantes, entonces, no serían para ver, sino para hacer, como una oración que existe solo cuando se pronuncia. Los testimonios olvidados no siempre están escritos, a veces viven en los bordes del habla cotidiana. En comunidades de la región, persisten historias sobre caminos antiguos que no llevan a ninguna parte útil, pero que deben respetarse. Se habla de lugares donde el suelo se siente distinto, donde el viento cambia, donde los animales se inquietan. No son pruebas en el sentido moderno, pero sí señales de una memoria que se niega a extinguirse. Los cronistas tempranos, cuando atravesaron estas tierras, registraron muchas cosas sin comprenderlas del todo. Hablaron de idolatrías, de templos, de extraños ritos en lugares abiertos. Pero es fácil imaginar lo que no supieron ver, que el propio suelo podía ser un santuario. Que la ceremonia no necesitaba muros. Que la geometría podía ser una forma de fe. Y que lo sagrado podía estar extendido, no concentrado. En el arte cerámico de Nazca, aparecen seres que parecen flotar, figuras con atributos animales y humanos, ojos que miran desde un plano que no coincide con el nuestro. No es necesario interpretarlos como monstruos, pueden ser símbolos de transformación, máscaras rituales, estados de tránsito. Si el imaginario visual de un pueblo está poblado de metamorfosis, ¿por qué su gran obra en el desierto habría de ser una simple decoración? La idea de ver desde arriba podría no referirse a volar con máquinas, sino a aprender a mirar desde otro lugar interior. En muchas tradiciones, el chamán asciende sin mover el cuerpo, y desde esa altura simbólica contempla la red de relaciones que une a los seres. Si algunos especialistas rituales podían experimentar esa perspectiva, las líneas serían la traducción física de una visión obtenida en trance, una cartografía del mundo tal como se revela cuando la conciencia se expande. A veces, la modernidad subestima lo que un grupo humano puede hacer con coordinación, memoria y sentido compartido.
Pero aquí no basta con admitir que podían. Hay que sentir el tipo de disciplina que implica trazar una recta larga en un terreno irregular, mantener ángulos coherentes, componer figuras proporcionadas. No es solo capacidad técnica. Es una estética del orden, como si el orden mismo fuera una puerta hacia algo. En los valles, los centros ceremoniales reunían a personas de distintos lugares. Llegaban con ofrendas, con relatos, con necesidades. En esos encuentros, la comunidad se hacía más grande que la suma de sus casas. Las líneas podrían haber surgido como parte de esas congregaciones, proyectos que exigían manos numerosas y una motivación que trascendiera al individuo. Un gesto colectivo capaz de sostenerse durante generaciones sin perder su forma. Hay lugares donde las líneas se cruzan como si obedecieran a una lógica que no se revela de inmediato. No son laberintos caprichosos, son intersecciones que parecen pensadas, como si el desierto estuviera dividido en sectores rituales. Algunos trazos apuntan hacia cerros específicos, hacia el borde de los valles, hacia puntos del horizonte donde el sol realiza movimientos extremos. La orientación se vuelve un idioma, y el horizonte, una página. Y sin embargo, la explicación astronómica, por sí sola, se queda corta. Porque una observación del cielo puede hacerse con instrumentos simples, con sombras, con postes, sin necesidad de dibujar animales gigantes. ¿Por qué entonces insistir en la figura, en el símbolo, en la escala? Tal vez porque el cielo no era solo un calendario. Era un interlocutor. Y para hablar con un interlocutor inmenso, uno responde con un gesto inmenso. Se dice que en ciertos momentos del año el desierto se llena de una claridad particular, una transparencia que vuelve el aire casi mineral. En esa claridad, las distancias se engañan, lo lejano parece cercano, lo cercano parece irreal. No cuesta imaginar que, en esos días, una comunidad sintiera que la frontera entre mundos se adelgaza. Trazar líneas podría haber sido, entonces, una manera de fijar esa apertura. Hay también un componente de humildad en el hecho de que la obra más grande no se aprecie desde el nivel humano. Es como si los creadores aceptaran que su creación pertenece a una mirada superior, o a un futuro que todavía no existía. Ese tipo de humildad no es común en proyectos puramente políticos. Suena más bien a acto de servicio, hacemos esto, aunque no lo veamos completo, porque sabemos que tiene sentido, en un orden mayor. Los testimonios pueden ser, además, materiales, huellas de pisadas repetidas en torno a ciertas líneas, patrones de desgaste, concentraciones de fragmentos rituales. El desierto conserva indicios de tránsito, como si algunas rutas hubieran sido recorridas una y otra vez, en procesión. Eso sugiere que las líneas no eran únicamente imágenes estáticas. Eran escenarios de movimiento, coreografías colectivas, caminos que convertían el caminar en una forma de conocimiento. En algunas interpretaciones locales, las figuras son guardianes. No guardianes con armas ni amenazas, sino presencias simbólicas que protegen el equilibrio entre lo seco y lo fértil, entre lo visible y lo oculto. El colibrí, ligero y preciso, como un mensajero entre flores invisibles. La araña, paciente, como quien conoce la geometría de las redes. El mono, inquieto,
como un recordatorio de que la inteligencia también juega. Piensa en la paciencia requerida para limpiar una franja de piedras y mantenerla consistente a lo largo de grandes distancias. Piensa en el sonido del roce, en el crujido seco, en el sudor sin sombra. Hay algo monástico en esa dedicación, como si el trabajo mismo fuera una práctica meditativa. En vez de rezar con palabras, se rezaba con el cuerpo, con la repetición, con la alineación exacta de una intención. Los primeros investigadores modernos que oyeron hablar de estas marcas quedaron desconcertados por la falta de contexto obvio. No había inscripciones explicativas. No había un manual. Solo el suelo marcado y un silencio enorme alrededor. Y esa ausencia de explicación es, en sí misma, una señal cultural. Tal vez no hacía falta explicar, porque el significado se vivía, se transmitía por participación, como se transmite una canción que nadie escribe. Hay un tipo de conocimiento que se conserva mejor en el gesto que en el texto. Un pueblo puede olvidar palabras y conservar movimientos. Puede perder nombres y conservar ritmos. Si las líneas eran recorridas en fechas específicas, si ciertas figuras se activaban con danzas o cantos, entonces el desierto era una especie de instrumento. Un instrumento que no produce sonido audible, sino alineación interior, un ajuste sutil en la percepción de quienes lo atraviesan. A veces, lo que llamamos precisión es el rastro de una ética. Una comunidad, que cree que el universo es ordenado, tenderá a reproducir ese orden. No por obsesión estética, sino porque considera que el orden invita a la armonía. Las líneas rectas serían, entonces, una forma de imitar lo cósmico, una manera de decirle al mundo invisible, estamos afinados contigo, como quien ajusta un instrumento antes de tocar. Pero también existe la posibilidad de que hubiera rivalidades simbólicas, competencias rituales entre linajes o grupos. No guerra, sino desafío creativo, quien logra trazar la figura más perfecta, quien diseña la ruta más precisa, quien alinea su obra con el cerro más significativo. En esa competencia, la precisión se vuelve prestigio espiritual, no dominio violento. El desierto sería el espacio donde la excelencia se ofrece como ofrenda. Entre los objetos hallados, aparecen a veces instrumentos simples que, combinados con inteligencia, permiten maravillas, cuerdas, estacas, marcas, patrones repetibles. Lo sencillo no implica lo pobre. Lo sencillo, en manos entrenadas, se vuelve exacto. Y aún así, la pregunta persiste como una brasa: ¿cómo se mantuvo la coherencia global sin una vista completa? La respuesta quizás sea que la vista no era ocular. Imagina un maestro ritual, o un encargado de medidas, caminando por el borde de una figura, que solo existe como idea total en su mente. No necesita verla desde arriba, si la siente como estructura interna. Como un músico que no necesita escuchar cada instrumento por separado, para saber si la orquesta está afinada. La precisión podría provenir de un sentido corporal del espacio, desarrollado por años de práctica, y por una cultura que educaba la atención. En las historias más discretas, se habla de lugares donde el cielo baja. No es una metáfora vacía, describe la sensación de que el aire se vuelve más denso, más presente,
como si una capa invisible descendiera. En esos lugares, se espera silencio, se evita pronunciar ciertas palabras, se camina con cuidado. Si tales puntos existían en Nazca, las líneas podrían ser rutas que conectan descensos del cielo, nodos de una geografía sutil. Y también están los cerros, siempre los cerros, observando desde lejos. En el pensamiento andino, las montañas no son solo piedra, son seres con memoria, entidades que administran el clima, que reciben ofrendas, que responden. Muchas líneas parecen orientarse hacia elevaciones específicas, como si fueran dedos extendidos, señalando una presencia. No para dominarla, sino para reconocerla, para decirle, te vemos, aunque estemos abajo. Si aceptamos que la pampa era un espacio ceremonial, entonces las figuras animales podrían ser más que símbolos, podrían ser formas llave. Cada forma, una manera distinta de entrar en relación con lo invisible. Un colibrí, para pedir agilidad del espíritu. Una espiral, para recordar que todo retorno transforma. Una línea interminable, para entrenar la paciencia. Un trapecio, para enseñar que lo ancho y lo estrecho conviven en la misma trayectoria. Hay una belleza inquietante en el hecho de que el desierto preserve, como una caja sellada, la intención de quienes ya no están. Uno siente que camina sobre una decisión tomada hace siglos. Y esa sensación de continuidad es poderosa, como si el tiempo no fuera una corriente que arrastra, sino una superficie donde distintas épocas pueden tocarse. Las líneas de Nazca, entonces, serían un punto de contacto entre capas temporales. Algunos testimonios modernos hablan de una emoción extraña, al sobrevolar la zona, una calma que no se explica solo por la vista. Quizás sea sugestión, quizás sea la mente respondiendo a patrones. Pero incluso si lo es, sigue siendo significativo, ciertos arreglos geométricos tienen efectos en la percepción. No porque sean mágicos, en un sentido superficial, sino porque el cerebro humano reconoce el orden como señal de significado, como invitación a detenerse. Y en ese detenerse aparece otra dimensión, la posibilidad de que las líneas funcionaran como un lenguaje, para quienes no eran humanos, o no eran humanos de la misma manera. No hace falta imaginar seres metálicos. Basta con aceptar que, para los antiguos, la realidad estaba poblada de conciencias, del agua, del viento, del cielo, de los antepasados. Dibujar para el cielo sería, entonces, dibujar para un interlocutor real, aunque invisible. Cada cultura decide qué considera real. La nuestra exige evidencia tangible, inmediata, la de ellos quizá exigía correspondencia simbólica y eficacia ritual. Si una línea funcionaba, si después de recorrerla la comunidad encontraba equilibrio, o lluvia, o claridad interior, entonces la línea era verdadera. Los testimonios olvidados podrían ser, justamente, esos resultados transmitidos sin estadísticas. Desde que hicimos esto, el mundo se ordenó un poco. Hay también rastros de continuidad entre artes distintas, la misma elegancia de curva, que aparece en un cuenco pintado, parece reaparecer en el contorno de un geoglifo. Como si un mismo pulso creativo se moviera del objeto pequeño al paisaje gigantesco, sin perder su estilo. Eso sugiere una estética coherente, una escuela, una tradición de diseño.
no era un capricho de una generación. Era un lenguaje aprendido, compartido, perfeccionado. Y cuando un lenguaje se perfecciona, suele ser porque se usa. No se invierte tanto esfuerzo en algo que no tiene función. Por eso, la hipótesis de que las líneas eran solo arte se vuelve insuficiente. Eran arte, sí, pero un arte operativo, un arte que hacía algo en el mundo. Un arte que organizaba el espacio social, que coordinaba el calendario ritual, que conectaba comunidades dispersas en un acto común. En las noches despejadas, el cielo de Nazca es tan intenso, que parece acercarse. Las estrellas no están allá arriba, están presentes, casi a la altura del pensamiento. En ese contexto, no es extraño que la gente antigua sintiera que vive dentro de una estructura mayor, una trama. Las líneas sobre el suelo serían el reflejo terrestre de esa trama celeste, no como copia literal, sino como resonancia, lo de arriba y lo de abajo, afinándose. La palabra misterio suele usarse como excusa para dejar de pensar. Aquí ocurre lo contrario, el misterio obliga a pensar de otra manera. A reconocer que las raíces culturales no son un pie de página, sino el corazón del asunto. Porque sin entender cómo un pueblo concebía el mundo, cualquier explicación técnica queda ciega. Las líneas de Nazca no se entienden solo con mediciones, se entienden con sensibilidad hacia un universo poblado. Y esa sensibilidad nos lleva a un umbral, la idea de que el desierto es un lugar donde los límites se vuelven porosos. Donde una intención puede tomar forma sin necesidad de muro. Donde el tiempo puede ser escrito como se escribe una canción, con repetición, con ritmo, con silencios. Aquí, cada línea parece decir, no mires solo con los ojos. Hay una geometría que se siente. Hay una historia que se escucha. Lo olvidado no siempre desaparece, a veces solo cambia de forma. Se oculta en un mito, en un gesto, en una frase, transmitida sin énfasis. Y quizás por eso, cuanto más aprendemos sobre las raíces de Nazca, más se vuelve evidente que las líneas no nacieron de un enigma aislado, sino de una manera completa de habitar el mundo. Una manera donde el paisaje era texto, y el texto, puente. Porque el verdadero testimonio, al final, no es una crónica escrita desde fuera. Es el hecho de que el desierto sigue ahí, guardando la precisión, como quien guarda un secreto sin prisa. Y tú, al escuchar esto, ya formas parte del circuito, alguien que vuelve a mirar, alguien que vuelve a preguntar. En la siguiente capa, empezaremos a seguir las huellas históricas más concretas, esas que quedaron registradas de manera fragmentaria, como señales en un camino antiguo. La siguiente capa no se abre con una excavación, sino con un rastro tenue, en la tinta de los primeros visitantes, palabras que no entendían lo que veían y, por eso mismo, lo deformaban. En los márgenes de sus relatos, el desierto aparece como una extensión rayada, como si alguien hubiera peinado la tierra, con una paciencia que a ellos les resultaba incomprensible. Y así empieza la distorsión, cuando el asombro se traduce en costumbre. En los tiempos en que los caminos se nombraban más por miedo que por precisión, algunas líneas fueron tomadas por senderos antiguos, huellas de caravanas o marcas de límites. Era una lectura práctica, defensiva, si no puedo explicarlo,
lo vuelvo utilitario. Pero el desierto no estaba dibujado como un mapa de comercio, estaba escrito como una plegaria extendida. Quien lo miraba con prisa solo veía trazos, quien se detenía, intuía intención. Se cuenta que ciertos viajeros, al cruzar las pampas en días claros, notaban que el suelo cambiaba de color bajo sus sandalias, como si pasaran de una piel a otra. No tenían lenguaje para eso, y entonces lo reducían a rareza del terreno. Sin embargo, la rareza persistía con una lógica, líneas que no serpenteaban, que no evitaban obstáculos, que parecían obedecer a una geometría más fiel que el instinto de supervivencia. En algunas descripciones antiguas, el desierto aparece casi como un escenario, dispuesto para ser observado desde un lugar, que no era el del caminante. Y lo curioso es que esa intuición surge incluso sin aeronaves, incluso sin perspectiva aérea. Bastaba subir a un cerro cercano, mirar desde una altura modesta, y sentir, por un momento, que el suelo era una superficie escrita. Esa altura mínima ya hacía temblar la explicación común. Pero los registros tempranos rara vez se detienen en lo que no produce beneficio inmediato. Hablan del agua, de los valles fértiles, de los pueblos que podían tributar. Lo que no encajaba en el inventario quedaba relegado a una frase rápida, como un ruido en el borde del papel. Así, las líneas sobrevivieron por omisión. No fueron destruidas porque no fueron comprendidas, pasaron desapercibidas, como pasan las verdades que no convienen. Hay un tipo de olvido que no borra, solo cubre con interpretación ajena. Durante generaciones, algunos trazos fueron confundidos con caminos coloniales, otros quedaron atravesados por rutas modernas, y aún así el dibujo general persistió, como si se defendiera con la misma austeridad del desierto. La pampa no tiene bosques que la invadan, su silencio conserva. Esa conservación, sin embargo, también es trampa, lo intacto parece natural. En los archivos, a veces aparece un eco, líneas extrañas, señales en el suelo, marcas antiguas. Son palabras que asoman y se retiran, como animales nocturnos que no se dejan atrapar con facilidad. No es que no existiera curiosidad, es que la curiosidad estaba ocupada en otras urgencias. Y donde no hay atención sostenida, el misterio se vuelve paisaje, y el paisaje, un asunto que nadie pregunta. Lo poco conocido no siempre es secreto deliberado, a veces es solo desinterés sistemático. Durante mucho tiempo, la idea de que una cultura prehispánica pudiera haber diseñado figuras gigantes, con precisión, se consideró, en ciertos círculos, una exageración romántica. Se prefería pensar en casualidades, o en simples senderos. La historia oficial, cuando se siente incómoda, aprende a encoger los fenómenos, para que entren en sus estantes. Sin embargo, el desierto guardaba pruebas silenciosas de una intención más compleja, líneas que se proyectan hacia el horizonte, como flechas, trapecios que parecen abrirse, no cerrarse, caminos que terminan en nada útil, como si el destino no fuera un punto, sino el acto mismo de avanzar. Esas formas no se justifican por economía, ni por defensa. Piden otra clase de lectura, una lectura que los cronistas no estaban entrenados para ofrecer. En algún momento, el mundo cambió de mirada. No porque el desierto cambiara, sino porque apareció una tecnología,
que permitió, por fin, ver el conjunto sin imaginación. El primer sobrevuelo, que reveló figuras completas, tuvo el efecto de un espejo, mostró a la modernidad que había estado caminando sobre un texto, sin saberlo. Y ese descubrimiento no fue un relámpago, sino una serie de revelaciones pequeñas, cada una rompiendo un prejuicio distinto. Cuando los aviones comenzaron a cruzar la región con regularidad, algunos pilotos hablaban de dibujos como quien habla de nubes con forma de animal. Al principio era anécdota, curiosidad de viaje. Pero la repetición de la anécdota fue creando una sospecha. Y la sospecha, cuando se asienta, llama a quienes saben escucharla, investigadores, estudiosos, obsesivos de lo imposible, personas que no soportan dejar un signo sin traducción. Entonces aparecen nombres que, con el tiempo, se vuelven casi parte del mito moderno. Un arqueólogo peruano, al caminar la pampa, reconoció lo que otros habían ignorado, que esas rayas no eran simples huellas, sino obras. Las interpretó como caminos sagrados, rutas rituales. Y al hacerlo, no solo describió el suelo, devolvió dignidad a una inteligencia antigua. Esa recuperación es un acto histórico en sí mismo, corregir el menosprecio. Más tarde, otra mirada llegó como una llama sostenida, la de una investigadora, que dedicó su vida a medir, trazar, preservar. Su trabajo fue el de alguien que intenta salvar una biblioteca, escrita en arena, antes de que el viento, la carretera y la distracción la deshagan. No era solo ciencia, era devoción. Y en esa devoción se nota algo importante, hay enigmas que el método no resuelve, pero sí acompaña, como se acompaña a un anciano que habla lentamente. Con el tiempo, la historia de las líneas se convirtió también en historia de sus intérpretes. Cada uno aportó una hipótesis, un ángulo, una obsesión. Algunos buscaron calendarios astronómicos, otros, sistemas de agua, otros, rutas ceremoniales. Lo interesante no es elegir una sola explicación, sino observar la constelación de intentos, como si el fenómeno exigiera ser mirado desde varias realidades a la vez, como si una sola lente fuera insuficiente. Y ahí surge un hecho poco comentado, la interpretación cambia según el lugar desde donde se mira. Desde la oficina, la línea es dato. Desde la pampa, la línea es experiencia. Desde el aire, la línea es imagen. Desde una tradición indígena, la línea puede ser vínculo con entidades del paisaje. La historia no es solo lo que ocurrió, sino la forma en que cada época decide qué puede aceptar como posible y qué debe relegar al folclore. En los años en que la arqueología buscaba grandes monumentos de piedra, las líneas eran incómodas porque no eran edificio. No ofrecían muros, ni estatuas, ni cámaras. Eran una arquitectura sin volumen, una obra cuya grandeza dependía de la vista y de la idea. Y esa clase de grandeza es difícil de catalogar. Por eso, durante tanto tiempo, quedaron en el borde, demasiado grandes para ser ignoradas, demasiado sutiles para ser dominadas. También hay crónicas, distorsionadas por el deseo de maravilla. Desde que el mundo supo que existían figuras visibles desde el cielo, empezaron a circular relatos que las conectaban con visitantes de las estrellas, con mensajes para máquinas, con mapas de constelaciones exactas.
Algunas de esas ideas nacieron de intuiciones sinceras, otras, de hambre de espectáculo. Y el espectáculo, aunque seduce, puede ensuciar la pregunta original con respuestas demasiado rápidas. Porque el problema no es imaginar, el problema es olvidar que el mito también tiene disciplina. Las culturas antiguas no inventaban símbolos por capricho, los heredaban, los trabajaban, los afinaban como instrumentos. Si una figura parece extraña, quizá lo extraño sea nuestra falta de alfabetización simbólica. La distorsión moderna no solo exagera, también empobrece, convirtiendo un lenguaje ritual complejo en un titular fácil. Al revisar documentos y testimonios, aparece una paradoja: nadie descubrió las líneas, en sentido absoluto. Siempre estuvieron allí, vistas por quienes vivían cerca, atravesadas por quienes viajaban. Lo que ocurrió fue un cambio en el régimen de atención. El mundo dejó de mirar el desierto como vacío, y empezó a mirarlo como archivo. Esa transición, aparentemente pequeña, transforma todo. Donde antes había nada, ahora hay una biblioteca. Y como toda biblioteca, también tiene páginas perdidas. Se sospecha que algunas figuras se han degradado, no por maldad, sino por la lenta fricción de la presencia humana, ruedas, pasos, obras. Incluso cuando se protege, el desierto no puede ser sellado como una urna. Eso añade una melancolía particular. El mensaje antiguo todavía está hablando, pero con letras cada vez más suaves. Preservar se vuelve un tipo de escucha activa. Hay otro aspecto histórico, menos mencionado: la relación entre las líneas y los centros ceremoniales cercanos. No lejos de la Pampa existió un lugar de congregación, donde la gente se reunía en determinadas épocas, trayendo ofrendas, música, tejidos, quizá promesas. La Pampa pudo haber sido extensión de ese centro, como si el ritual no terminara en un recinto, sino que se derramara sobre el paisaje, convirtiendo el territorio entero en parte de la ceremonia. A veces, los arqueólogos encuentran fragmentos en los bordes de ciertas líneas, restos de actividad humana, que sugieren paso repetido, pausa, reunión. No es una escena de misterio teatral, es algo más sutil, más humano, un encuentro anual, un recorrido colectivo, un acto de caminar con significado. La historia, en ese caso, no es una fecha exacta, sino un patrón de retorno. La gente vuelve al mismo trazo, como se vuelve a una oración. Y si el ritual implicaba caminar, entonces la precisión es todavía más significativa. Caminar por una línea perfectamente recta no es solo moverse, es entrenar la atención. Obliga a la mente a sostener un rumbo, a no ceder al impulso de desviarse. En términos históricos, eso sugiere una pedagogía del cuerpo, el desierto como escuela, las líneas como lección. No una lección abstracta, sino una forma de producir estados interiores. En ese punto, la historia se roza con lo que algunos llamarían realidades paralelas, aunque quizás sea más preciso decir capas de interpretación. La misma línea puede ser camino y símbolo, marcador y oración. Para una administración colonial, es accidente geográfico. Para un caminante ritual, es corredor sagrado. Para un investigador moderno, es dato que exige hipótesis. Así, el pasado no es una sola cosa, es un conjunto de pasados coexistiendo.
Existen relatos, difíciles de verificar en detalle, sobre lugareños que advertían a forasteros que no alteraran ciertas zonas marcadas. No por amenaza, sino por respeto. Ese respeto es una huella histórica, indica continuidad de significado incluso cuando el significado exacto se ha difuminado. A veces, la tradición no conserva la explicación, pero conserva la conducta. Y esa conducta es como un fósil vivo, prueba de que hubo una razón que aún vibra. La distorsión también ocurre por traducción. Cuando una cultura nombra a una montaña como ser, un extranjero la registra como cerro. Cuando una comunidad habla de dueños del agua, un escribano anota supersticiones. Así, la historia se empobrece por vocabulario. Y las líneas, que podrían haber sido conversación con cerros y aguas invisibles, quedan reducidas a trazos en el suelo. Una palabra equivocada puede cerrar una puerta durante siglos. Hay un detalle revelador, muchas líneas parecen apuntar, no a cualquier parte, sino a puntos del horizonte que se vuelven especiales en ciertos momentos del año. Esa orientación no requiere tecnología futurista, requiere observación paciente y transmisión de memoria. Históricamente, eso habla de una cultura que pensaba en ciclos largos. Y una cultura que piensa en ciclos largos suele construir también narraciones largas, capaces de atravesar generaciones. En paralelo, la modernidad trajo su propia mitología, la idea de que todo gran enigma debe tener una solución única y espectacular. Pero lo histórico rara vez es así. Lo histórico es tejido, muchas causas, muchos usos, muchas capas. Las líneas de Nazca pudieron ser, a la vez, rutas rituales, marcadores del paisaje sagrado, escenarios de procesión, instrumentos de orientación y también obras de belleza. Reducirlas a una sola función sería otra forma de distorsión. Algunos investigadores señalaron que ciertas figuras muestran una coherencia de estilo, como si pertenecieran a un lenguaje compartido, mientras que otras parecen de épocas diferentes, como si el desierto hubiera sido actualizado. Esa idea es crucial históricamente, no hubo un solo momento creador, sino una continuidad. Y una continuidad implica instituciones, maestros, aprendizajes, transmisión. El milagro no es la figura, el milagro es la persistencia cultural necesaria para sostenerla. De pronto, la pregunta inicial regresa con un matiz nuevo: ¿cómo lograron tal precisión? Históricamente, la respuesta empieza a insinuarse como una combinación de herramientas simples y una organización compleja. Cuerdas, estacas, visión desde colinas, patrones repetidos, y sobre todo una cultura que valoraba la exactitud como valor espiritual. La precisión, entonces, no es misterio aislado, es síntoma de una cosmovisión disciplinada. Y aún con todo eso, queda un residuo, que la historia no absorbe del todo. Ese residuo es la sensación, al mirar desde el aire, de que las líneas forman algo parecido a una red de intención, como si el desierto fuera un circuito. La historia puede describir técnicas, pero no agota la experiencia. Hay obras humanas, que parecen exceder a sus propios autores, no por magia fácil, sino porque estaban conectadas a algo colectivo, algo más grande que el individuo. En los documentos modernos, también aparece la preocupación por el futuro,
cómo evitar que el tiempo acelerado de nuestra época borre lo que el tiempo lento del desierto conservó. Esa tensión es histórica, cada civilización hereda algo que no entiende del todo y decide, consciente o no, si lo protege o lo gasta. Las líneas nos colocan frente a una responsabilidad extraña, cuidar un mensaje cuyo destinatario quizá no somos nosotros. Y si no somos el destinatario, ¿quién lo es? La historia, aquí, se vuelve un espejo inquietante. Tal vez el destinatario era el cielo, entendido como entidad. Tal vez eran los antepasados, vistos como presencia activa. Tal vez era el futuro, esa conciencia que todavía no existía. En cualquier caso, la existencia misma del mensaje indica que alguien pensó más allá de su vida. Esa es una huella histórica, de enorme profundidad, la imaginación de largo plazo. En ciertos debates, se olvida un hecho simple: muchas líneas son visibles desde elevaciones naturales, desde miradores de cerros. No hace falta volar para intuir el conjunto, aunque el vuelo lo revele plenamente. Históricamente, eso abre una posibilidad elegante: los diseñadores pudieron controlar el trabajo con observación desde alturas cercanas, combinando visión parcial y memoria de diseño. Es menos espectacular que el mito moderno, pero más humano y no menos asombroso. Aún así, el mito moderno sirve para algo: revela nuestra necesidad de sentir que no estamos solos en la inteligencia. Proyectamos otros mundos porque nos cuesta aceptar que la mente humana, en ciertas condiciones culturales, puede producir maravillas que hoy no sabemos reproducir. Tal vez la realidad paralela no está afuera, sino en el pasado mismo, una manera de vivir donde la atención era más lenta, más ritual, más capaz de sostener proyectos que el presente juzga inútiles. La historia de Nazca, vista como crónica, no es una línea recta, es una espiral. Periodos de olvido, momentos de redescubrimiento, oleadas de interpretación, correcciones, entusiasmos. Cada época dibuja su propio geoglifo sobre el anterior. Y en esa superposición, la pregunta se mantiene viva, como una brasa que no se apaga, no solo qué significa, sino que nos obliga a ver en nosotros mismos. Porque lo histórico no es solo pasado, es un filtro para el presente. Al estudiar las crónicas distorsionadas, aprendemos algo sobre quienes las escribieron, sus prejuicios, sus prioridades, su incapacidad para reconocer lo sagrado cuando no tiene templo. Y al reconocer eso, empezamos a limpiar nuestra propia mirada, como se limpia una franja de piedras oscuras para revelar el suelo claro. Interpretar es, también, una forma de trazar. En esta tercera capa, las huellas históricas nos han dado instrumentos, nombres, fechas aproximadas, cambios de perspectiva, relatos fragmentarios. Pero esos instrumentos, por sí solos, no abren la cámara más íntima del enigma. Solo nos llevan hasta la puerta donde los símbolos comienzan a respirar con fuerza, donde las figuras dejan de ser objetos y se convierten en arquetipos activos. En la siguiente parte, entraremos en ese territorio, el de los mitos y los signos que hablan en secreto. Hay un instante, cuando la mente deja de exigir pruebas inmediatas, en el que el desierto comienza a hablar en el idioma que siempre usó, el símbolo. No como adorno, sino como tecnología interior. En Nazca,
Cada trazo parece un signo que no se dirige a la razón sola, sino a esa parte de nosotros que reconoce patrones antes de comprenderlos, como si la memoria del mundo estuviera escondida en la forma. Las figuras no están dibujadas sobre la pampa, como se dibuja en un papel, están reveladas, como si alguien hubiera retirado un velo oscuro, para mostrar la claridad de debajo. Ese gesto, tan simple y tan irreversible, se parece más a un rito que a una obra práctica. Como si el acto de despejar la piedra fuera, en sí mismo, una manera de abrir un umbral entre lo cotidiano y lo sagrado. En muchas tradiciones andinas, el paisaje no es un fondo, es un conjunto de presencias. Hay cerros que escuchan, quebradas que recuerdan, vientos que llevan mensajes. Si aceptas esa lógica por un momento, la pampa se vuelve un altar extendido, y las líneas, una forma de conversación. No se traza para dominar la tierra, sino para ser reconocido por ella, como quien aprende el nombre verdadero de una criatura. El colibrí, visto desde arriba, no es solo un ave, es una idea de precisión viva. Su pico apunta, como una aguja, hacia lo invisible, y su vuelo, casi inmóvil, parece desafiar la frontera entre movimiento y quietud. En lenguaje simbólico, el colibrí es el mensajero que cruza distancias, sin cargar peso, el que visita flores que nadie ve. Dibujar lo gigante es invocar esa cualidad, ligereza exacta, deseo de lo sutil. La araña, por su parte, no amenaza, enseña. En su red hay geometría, paciencia, coherencia. No construye con fuerza, sino con proporción. En Nazca, la araña extendida sobre el desierto suena como un recordatorio, la realidad es una trama, y cada hilo importa. Si el mundo tiene una estructura, quizá puede leerse. Y si puede leerse, quizá puede resonar con nuestras acciones, cuando éstas son cuidadosas. El mono aparece como una risa antigua, pero una risa que esconde inteligencia. No la inteligencia fría del cálculo, sino la inteligencia que imita, explora, inventa caminos. En los mitos, el mono suele ser el puente entre lo serio y lo secreto, se burla de lo obvio para revelar lo profundo. Que esté en la pampa sugiere que el enigma no se abre solo con solemnidad, también exige flexibilidad mental, una alegría que no teme lo desconocido. Y están las espirales, esas curvas que no se contentan con ir de un punto a otro. La espiral no es ruta, es retorno transformador. En muchas cosmologías, lo que vuelve nunca vuelve igual, regresa con un cambio, como el agua que se evapora y cae de nuevo distinta. Una espiral trazada en la Tierra podría ser una enseñanza silenciosa, todo viaje verdadero es interior, aunque el cuerpo camine afuera. Hay líneas tan rectas que parecen negar la naturaleza, y sin embargo no la contradicen, la atraviesan como un pensamiento decidido. Una recta larga, en un lugar donde casi todo es ondulación de aire y luz, se vuelve un acto de voluntad. El mito entiende esa voluntad como alineación, cuando el ser humano se alinea con algo mayor, el mundo responde. La recta sería entonces una columna de intención, una flecha que no busca herir, sino señalar. Los trapecios y las formas abiertas tienen un aire de puerta. No puertas de madera, sino aperturas conceptuales, espacios donde se entra y se sale sin que el límite sea un muro.
En algunos imaginarios rituales, lo abierto es invitación, un aquí puedes descender o aquí puedes escuchar. Quizá por eso ciertas formas parecen ampliarse hacia el horizonte, como si esperaran la llegada de algo que no se desplaza por caminos humanos. Si miras el conjunto, las figuras animales no están aisladas, conviven con rutas, con corredores, con sectores de líneas que se cruzan. Esto sugiere un pensamiento donde el símbolo no es estático, se activa por tránsito. El mito no solo se contempla, se recorre. Caminar sobre una línea sería recorrer una frase, llegar al contorno de un animal sería entrar en el campo de su fuerza arquetípica, como quien se aproxima a un fogón invisible. En el mundo andino, lo de arriba y lo de abajo no son opuestos absolutos, sino planos que se interpenetran. Se habla de varios niveles de existencia, y el ser humano vive en el cruce. Las líneas, vistas desde esta perspectiva, podrían ser costuras entre planos, puntos donde la realidad se cose a sí misma. Cada geoglifo sería una puntada simbólica, una manera de evitar que el tejido del mundo se deshilache. Hay también la noción de reciprocidad, nada se pide sin ofrecer, nada se toma sin devolver. Si el desierto es un ser que escucha, entonces trazar en él es un ofrecimiento. No se ofrece oro ni piedra tallada, se ofrece esfuerzo coordinado, tiempo, atención. La precisión, en este sentido, se vuelve ética, dar lo mejor porque lo que se invoca merece lo mejor. Un trazo imperfecto sería una ofrenda tibia. Los mitos antiguos rara vez se explican en términos que hoy llamaríamos mecánicos. Explican por correspondencias. El colibrí corresponde a la rapidez del mensaje, la araña, a la estructura, la espiral, al retorno. Así, las figuras no serían representaciones decorativas, sino llaves para pensar el mundo. Una cultura puede dibujar aquello que necesita recordar. Y lo que Nazca dibuja, una y otra vez, es relación, con el cielo, con el agua, con el orden. En algunos relatos tardíos, el desierto es descrito como lugar de huellas de los antiguos, pero la palabra huella es engañosa, una huella suele ser accidental, aquí todo parece deliberado. Eso recuerda a ciertos mitos, donde los dioses caminan y el suelo queda marcado. No hay que tomarlo literalmente, para sentir su vibración, la idea de que una conciencia mayor transitó por aquí. Las líneas serían entonces memoria de un paso, no de un cuerpo, sino de una presencia. Existen símbolos que solo revelan su sentido cuando se miran desde una distancia justa. De cerca, la línea es piedra removida, de lejos, es ala. De cerca, es camino, desde el aire, es mensaje. Esta dependencia de la perspectiva parece intencional, como si el diseño exigiera humildad, acepta que tu punto de vista no es el único. Y en ese reconocimiento, se abre una interpretación paralela, tal vez el destinatario no está en el suelo. ¿Pero qué significa no estar en el suelo? Podría significar estar en el cielo físico, sí, en la altura de aves y nubes. También podría significar estar en el cielo interior, ese lugar de la mente donde aparecen imágenes completas sin necesidad de mirarlas. Muchas tradiciones hablan de visión, no la visión óptica, sino la visión que llega en sueños lúcidos, en trance, en estados de silencio profundo. El mito llama a eso ver de verdad.
Si algunas figuras fueron concebidas desde esa visión interior, entonces la pampa no es un lienzo, sino una traducción. Se traduce una imagen recibida en otra dimensión a una forma terrestre. Esto explicaría la ausencia de correcciones, no se improvisa lo que se recibe como completo. Se ejecuta. Y la ejecución, para ser fiel, exige método, comunidad y una disciplina que parece casi monástica, aunque sin claustro. En esa lectura, las líneas serían como partituras. No suenan con instrumentos, pero suenan con el cuerpo que las recorre. La música del ritual no estaría solo en los tambores o las flautas, estaría en el ritmo del paso, en las pausas, en los giros. Una figura sería una melodía espacial. Y una melodía, para existir, necesita repetición. Tal vez por eso hay trazos que parecen caminos insistentes, se vuelven verdaderos al ser caminados. Los arquetipos animales podrían funcionar como estaciones de una peregrinación. Llegar al colibrí en una fecha específica sería activar una cualidad, llegar a la araña, otra. No como superstición, sino como psicología sagrada, el símbolo organiza la experiencia colectiva, enfoca la mente comunitaria. En vez de decir aprende paciencia, se camina una red. En vez de decir busca ligereza, se traza un vuelo. Hay un detalle sutil, muchos geoglifos tienen una elegancia de línea única, como si el gesto fuera seguro. Esa seguridad es el sello de una tradición que sabe lo que hace. El mito, cuando es vivo, no es confuso, es preciso en su ambigüedad. Puede admitir varias capas sin perder coherencia. Nazca parece operar así, permite lecturas astronómicas, hidráulicas, rituales, y aún así conserva un centro de gravedad, la intención de conectar. En algunas cosmovisiones, el desierto es un espacio de entre, un lugar donde lo humano se desprende de lo accesorio. Allí, sin árboles ni sombras, la mente escucha sus propios ecos. No es casual que las grandes marcas estén en un lugar tan desnudo. El mito sabe elegir escenarios. Un signo trazado en una selva se pierde, un signo trazado en un vacío permanece. Permanecer es parte del mensaje. La idea de realidades paralelas no exige imaginar mundos separados por paredes. Basta con reconocer que la realidad tiene capas, la capa de lo útil, la de lo simbólico, la de lo psicológico, la de lo espiritual. Las líneas pueden habitar varias a la vez. Para un caminante apurado, son piedra removida. Para un guardián del rito, son corredores de energía. Para un observador moderno, son geometría. Para el desierto, quizá, son cicatrices de diálogo. Algunos símbolos parecen señalar al agua, sin nombrarla. Hay líneas que conducen a zonas donde se sospecha actividad ritual, vinculada a manantiales subterráneos. En el mito, el agua no es solo recurso, es ser. Se la llama, se la persuade, se la honra. Trazar en la pampa podría haber sido una manera de guiar la atención hacia donde el agua vive debajo, como quien dibuja un mapa para lo invisible, un mapa que el subsuelo entiende. También están los espacios vacíos dentro de algunas formas, como si el dibujo respetara un centro no trazado. Ese vacío puede interpretarse como lugar para lo innombrable, un hueco para la presencia. En muchos ritos,
Lo más sagrado no se toca, se rodea. Se señala por contorno, no por ocupación. Nazca contornea animales gigantes, pero deja que el interior respire. Como si el símbolo fuera un recipiente, no una afirmación. Hay un parentesco entre estas líneas y los tejidos, ambos son tramas. Un tejido es un conjunto de cruces, una pampa trazada también. La diferencia es la escala. Pero la lógica es similar, se ordena el caos aparente en patrones repetibles. En el mito, tejer es un acto cósmico, el mundo mismo es tejido por fuerzas invisibles. Si esto es así, las líneas serían una forma de tejer sobre la tierra, una réplica humana del tejido del cielo. Las interpretaciones paralelas se multiplican, cuando uno observa que algunas líneas parecen ignorar figuras, atravesarlas o rozarlas sin cuidado. Esto podría ser caos, o podría ser historia, capas de tiempos distintos, dialogando sin pedir permiso. En términos míticos, una capa no borra a la otra, la recubre y la incluye. Como sueños dentro de sueños. Nazca sería entonces un sueño, que fue soñado muchas veces, por distintas generaciones, cada una agregando un símbolo a la conversación. Hay quienes sienten que los geoglifos funcionan como espejos para la mente. Lo que esperas ver, lo ves. Si buscas astronomía, encuentras alineaciones. Si buscas ritual, encuentras procesiones. Si buscas agua, encuentras correlaciones. Esto no significa que todo sea subjetivo, significa que el fenómeno es rico. Un símbolo fuerte no tiene un solo significado, tiene un campo. Y un campo, al ser atravesado, revela cosas diferentes, según el estado del viajero. En el realismo místico, lo sagrado no suspende la lógica, la amplía. No hace falta negar cuerdas y estacas para hablar de visión interior. No hace falta negar trabajo colectivo para hablar de arquetipos. Lo extraordinario, aquí, podría estar en la combinación, técnica humilde, al servicio de una imaginación ceremonial. Esa combinación es rara en el mundo moderno, que separa lo práctico de lo simbólico, como si fueran enemigos. Nazca los reconcilia. Piensa en la decisión de hacer enorme lo que, en una vasija, podría caber en la mano. Esa decisión es metafísica. Convertir el paisaje en soporte de un símbolo es declarar que el mundo participa del significado. No hay afuera del mito, todo es escenario. En esa visión, el desierto no es un lugar, es un cuerpo. Y dibujar sobre él es una forma de escribir sobre la piel del mundo, con la esperanza de que el mundo lea. Algunos sostienen que las figuras están hechas para ser vistas por quienes vuelan. Pero tal vez quien vuela no sea un ser con alas, sino un estado de conciencia. En muchas tradiciones, volar significa desprenderse del peso, mirar desde arriba, sin desprecio, reconocer la totalidad. Las líneas, entonces, podrían ser ayudas para volar por dentro. Una geometría que entrena a la mente a salir del fragmento y recordar el conjunto. Hay una belleza particular en que el mensaje no se presente completo desde el suelo. Es como si el desierto enseñara paciencia. Primero ves una línea, luego varias, luego una forma, luego un sistema. La comprensión llega por acumulación, como llega la meditación.
El símbolo no se impone, se revela. Y esa forma de revelación es coherente con lo sagrado no se fuerza, se merece con atención. En el cruce entre mito y paisaje, aparecen palabras antiguas que señalan lugares de poder, puntos donde el mundo se junta. Aunque cambien los nombres, la idea permanece, hay nodos, hay intersecciones. Las líneas de Nazca parecen construir nodos, sin levantar muros. Eso sugiere una arquitectura de lo invisible, templos sin piedra, plazas sin columnas, recorridos que sustituyen al recinto. La ceremonia no se encierra, se despliega. Cada vez que una figura emerge desde el aire, sentimos un estremecimiento suave, no por miedo, sino por reconocimiento. Como si alguien hubiera escrito en el suelo un mensaje, para una parte de nosotros, que no habla con palabras. El mito opera así, no demuestra, convoca. Y Nazca convoca con una insistencia tranquila, mira de nuevo, mira mejor, mira desde otro lugar. No solo el paisaje cambia, el observador cambia con él. En esta capa, las líneas dejan de ser un problema técnico y se convierten en un sistema de signos. Pero un sistema de signos no está completo si no se pregunta por su propósito, ¿qué intentaba transformar en quienes lo usaban? Quizá buscaba ordenar la mente colectiva, armonizar ciclos, negociar con el agua, honrar al cielo, recordar a los antepasados. Y quizá, también, buscaba algo más sutil, mantener abierta una puerta. Porque los símbolos, cuando son verdaderos, no solo representan, conectan. Conectan épocas, conectan mundos, conectan estados interiores. Una figura en el desierto puede ser un puente entre la necesidad y la visión. Y al sentir eso, la idea de realidades paralelas deja de ser extravagancia y se vuelve intuición. Vivimos en varias realidades a la vez, y el arte sagrado es el mapa para no perdernos entre ellas. La pregunta sobre la precisión, entonces, adquiere un tono distinto. No es solo cómo lo hicieron, sino que estaban haciendo en realidad. Quizá estaban trazando rutas para la mirada, entrenando al cuerpo para caminar como si cada paso fuera una sílaba. Quizá estaban enseñando a una comunidad a vivir dentro de un símbolo, a habitar un lenguaje tan grande que solo el cielo, o el sueño, pudiera leerlo entero. Y cuando lo lees así, Nazca se convierte en un espejo de nuestra propia limitación moderna. Nos cuesta creer en obras que no buscan utilidad inmediata, en proyectos que exceden la vida individual, en diseños que aceptan ser vistos por alguien que todavía no existe. Sin embargo, el desierto insiste, aquí hubo quienes pensaron a largo plazo, quienes escribieron para el futuro o para el cielo, con una calma que hoy parece imposible. A partir de aquí, el relato se aproxima a una frontera más delicada. Porque si el símbolo es una puerta, cabe preguntarse qué hay del otro lado, qué experiencias, qué estados, qué límites de la realidad fueron rozados por quienes caminaron estas líneas. En la siguiente parte, la narración empezará a inclinarse hacia esa zona donde lo místico deja de ser interpretación y se vuelve posibilidad, el momento en que el mundo parece responder. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el desierto deja de ser un lugar y se convierte en una presencia.
No sucede cuando lo miras desde el aire, ni cuando repites datos en voz alta, sino cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para notar que el silencio no es vacío, sino un tejido. Y entonces entiendes que las líneas no solo están ahí, te están midiendo, como si probaran la forma exacta de tu atención. En Nazca, la luz no cae, se posa. Durante el día, el horizonte parece una lámina temblorosa, y el aire hace de lente, deformando distancias con delicadeza. A veces la pampa parece acercarse, otras parece huir. Esa oscilación es más que un efecto óptico, es una advertencia suave de que aquí la percepción es parte del fenómeno, como si el desierto insistiera en recordarte que mirar también es participar. Por eso, cuando preguntas cómo trazaron figuras gigantes con tanta precisión, la respuesta empieza a moverse hacia otra pregunta más antigua. ¿Qué clase de mente hace falta para sostener una forma que casi nadie puede ver completa? No una mente individual, brillante y aislada, sino una mente colectiva, sincronizada. Una comunidad que respira en el mismo ritmo, que sabe repetir un gesto sin cansarse, que considera la exactitud como una forma de respeto. Los antiguos retiraban piedras oscuras y dejaban expuesto un suelo más claro, como si abrieran una herida luminosa en la piel del desierto. Ese contraste no solo crea visibilidad, crea una sensación de revelación. En el realismo místico, revelar es distinto a inventar. No se dibuja algo nuevo, se descubre una figura que ya estaba latente, esperando el gesto correcto para aparecer, como una imagen que emerge en agua cuando la miras desde un ángulo preciso. Y entonces aparece la posibilidad de que las líneas funcionaran como umbrales. No umbrales de fantasía fácil, sino zonas donde el mundo se vuelve más permeable a la intención humana. Lugares donde una procesión no era solo caminar, sino ajustar la mente. Donde un trazo recto no era solo geometría, sino disciplina interior. Donde una figura animal no era solo símbolo, sino una forma de invocar cualidades del espíritu. Imagina la escena, el grupo avanza sin prisa, el sol alto, el viento como una respiración constante. No hay música estridente, hay pasos, quizá un murmullo, quizá el roce de los textiles. Cada persona sabe qué tramo le corresponde, como si la pampa fuera un telar y cada quien tensara su hilo. La precisión nace de la repetición, pero también de una fe silenciosa. Si el gesto es limpio, el mundo escuchará mejor. En ciertas tradiciones, la tierra no solo sostiene, responde. No con voces, sino con cambios sutiles, una brisa que gira, una nube que aparece donde antes no había, una sensación de alivio en el pecho después de recorrer un camino exacto. No hace falta afirmar milagros para aceptar esto como experiencia humana. Las líneas podrían haber sido diseñadas para producir estados, claridad, cohesión, calma, una obediencia tranquila a un orden que parecía venir de más arriba. Cuando cae la tarde, la pampa se enfría rápido, y el cielo se vuelve un cuenco inmenso. En ese cuenco, las estrellas parecen cercanas, no por distancia física, sino por intimidad. Es fácil comprender por qué un pueblo sentiría que vive dentro de una red, y que esa red puede ser honrada, replicada, reflejada. Las líneas serían entonces el espejo terrestre de una constelación interior, no un mapa literal, sino una resonancia.
Algunos observadores han dicho que, al caminar sobre ciertos trazos, la mente entra en un tipo de concentración extraña, como si el cuerpo, al seguir una recta perfecta, obligara al pensamiento a alinearse. Esa idea es simple y poderosa, la geometría como meditación. La línea recta no deja espacio para la dispersión, o la sigues, o te pierdes. Y en esa exigencia suave, algo se ordena por dentro. Las espirales, en cambio, no ordenan, transforman. Te conducen hacia un centro y luego te devuelven distinto. Son rutas que enseñan que el sentido no siempre está al final, sino en la curva. Si una comunidad recorría una espiral en fechas señaladas, podía estar dramatizando una enseñanza cósmica. Todo retorno trae cambio, todo ciclo es una oportunidad de renacer sin ruido, como el agua que vuelve al río después de haberse hecho nube. Los trapecios, abiertos hacia el horizonte, sugieren otra cosa, invitación. No a una pista para máquinas, sino a una entrada para la atención. Son formas que parecen decir, aquí el mundo se ensancha. Aquí el cielo puede descender en forma de intuición, aquí los mensajeros, sean aves, vientos o recuerdos, pueden encontrar un lugar donde tocar la tierra sin romperla. Hay quienes hablan de líneas de energía con demasiada prisa, como si nombrar fuera lo mismo que entender. Pero el misterio real no necesita palabras grandilocuentes. Basta con admitir que un paisaje, cuando es intervenido con intención ritual, se convierte en instrumento. Y un instrumento cambia la manera en que escuchas. Las líneas podrían haber sido hechas para afinar la sensibilidad colectiva, para convertir el desierto en una especie de órgano silencioso. La precisión, entonces, no sería un fin, sino un requisito. En un ritual, un gesto descuidado no es solo un error, es una pérdida de coherencia. Si el propósito era armonizarse con ciclos del cielo, con rutas del agua subterránea, con presencias del paisaje, la exactitud era la forma de mantener el canal limpio. No por superstición, sino por una intuición profunda, el universo responde mejor cuando la pregunta está bien formulada. Y formular una pregunta puede ser algo físico. Puede ser caminar. Puede ser trazar. Puede ser sostener una cuerda tensa bajo el sol hasta que el ángulo sea el correcto. Puede ser retirar piedra tras piedra con un cuidado que parece exagerado, hasta que el suelo claro aparezca como una palabra. En esa lógica, las líneas no son un mensaje escrito para ser leído, son una pregunta escrita para ser respondida. ¿Quién respondería? Tal vez el agua, al regresar. Tal vez el clima, al cambiar. Tal vez el ánimo de la comunidad, al estabilizarse. Tal vez los ancestros, en sueños más nítidos. Tal vez nada externo, y sin embargo algo interno, una sensación compartida de estar en el lugar correcto del cosmos. En el realismo místico, la respuesta no siempre es un evento, a veces es un ajuste, una alineación invisible que, con el tiempo, se vuelve destino. Hay un detalle inquietante y hermoso, muchas figuras solo se revelan por completo desde arriba, y aún así no están hechas para humillar al caminante, sino para recordarle que su perspectiva es parcial. Esa enseñanza es espiritual y práctica a la vez. Aceptar la parcialidad no es resignación, es apertura. Quizá el desierto quería enseñar precisamente eso,
que la verdad completa exige altura, y la altura puede ser física, mental o simbólica. Algunas culturas hablan de ver con el corazón, una frase que la modernidad repite sin entender. En Nazca, ver con el corazón podría significar percibir el conjunto sin necesidad de dominarlo. Reconocer que la figura existe aunque tus ojos solo capten un fragmento. Confiar en la continuidad, en la transmisión, en la comunidad. Ese tipo de confianza es raro hoy, pero aquí parece haber sido la base de todo. Si hubo especialistas del rito, es posible que subieran a colinas cercanas para comprobar tramos, como quien revisa una pieza musical por secciones. Pero también es posible que la verificación principal ocurriera en otro lugar, en la mente entrenada. Una mente capaz de imaginar proporciones, de sostener la forma como un mapa interior, de sentir cuando una curva es fiel. En esa habilidad, la técnica y lo místico se tocan, lo invisible guía lo visible. Piensa en lo que significa dedicar años, quizá generaciones, a una obra que no ofrece recompensa inmediata. Eso solo se entiende si la recompensa era de otro tipo, pertenecer a algo mayor, dejar una huella que atraviesa el tiempo, mantener un pacto con el paisaje. Las líneas serían la materialización de un pacto, nosotros cuidamos la forma, ustedes cuidan el equilibrio. La reciprocidad convertida en geometría. En los relatos más antiguos, los seres del paisaje no son monstruos, son parientes. El cerro no castiga, advierte. El viento no amenaza, comunica. El agua no se compra, se merece. Si las líneas surgieron en ese universo, entonces cada trazo era una forma de parentesco. Dibujar era presentarse, decir estamos aquí. Recordamos, seguimos la ley del ciclo. Y el desierto, a su modo, respondía conservando el mensaje. A veces, lo verdaderamente misterioso no es que una cultura antigua lograra precisión con herramientas simples, sino que supiera qué hacer con esa precisión. Porque la exactitud sin propósito es solo exhibición. Aquí, la exactitud parece orientada a algo que no cabe en una sola categoría, ni ciencia pura, ni arte puro, ni religión pura. Es una mezcla, una síntesis. Y las síntesis suelen señalar momentos en que la humanidad se relaciona con el mundo de forma más completa. Las realidades paralelas, en este punto, dejan de ser una idea extravagante y se vuelven una metáfora funcional. Paralelo puede ser el plano del símbolo corriendo junto al plano de lo cotidiano. Paralelo puede ser el mundo de la medida junto al mundo del mito. Paralelo puede ser el pasado corriendo al lado del presente, tan cerca que a veces se rozan. En Nazca, esos planos se rozan con cada línea. Cuando vuelves a mirar una figura animal desde el aire, sientes que no solo representa un ser, sino un modo de estar en el universo. El colibrí no es un pájaro, es atención rápida. La araña no es un insecto, es estructura paciente. El mono no es un juego, es inteligencia flexible. Las figuras serían lecciones talladas en escala gigantesca, para que una comunidad entera pudiera recordarlas con el cuerpo y no solo con la mente. Y si eran lecciones, entonces el desierto era una escuela sin paredes. Una escuela donde el maestro era el horizonte y el examen era sostener el rumbo. Donde el aprendizaje no se medía en frases,
sino en coherencia. En una escuela así, lo místico no es evasión, es método. Porque lo místico, entendido con nobleza, es la ciencia de la experiencia interior, la forma de explorar lo que la vista común no registra. También existe la posibilidad de que las líneas funcionaran como marcas de reunión, como convocatorias. En un territorio amplio, una figura visible desde cierta altura puede ser un punto de referencia, un aquí. Pero incluso esa función práctica se vuelve sagrada cuando la reunión tiene propósito ritual. No es lo mismo reunirse para comerciar que reunirse para alinear el mundo. Nazca sugiere reuniones de otro orden, donde la comunidad se reconocía en un gesto compartido. En esas reuniones, el tiempo debía sentirse distinto. No el tiempo que corre hacia la productividad, sino el tiempo circular de las estaciones. Un tiempo que vuelve, que permite corregir el ánimo, que ofrece segundas oportunidades. Las líneas, al permanecer, garantizaban continuidad, volveremos aquí. Y al volver, la comunidad se recordaba a sí misma. Esa continuidad es un tipo de inmortalidad social, una forma de sobrevivir sin conquistar a nadie. Lo extraño, para nosotros, es que esa inmortalidad no se escribió en piedra tallada ni en palacios. Se escribió en vacío, en desierto. Como si los antiguos supieran que lo sólido atrae saqueo y olvido, mientras que lo sutil puede durar más. Una línea en la pampa no se puede robar en un saco. Hay una inteligencia protectora en esa elección, crear algo inmenso que, justamente por ser inmenso, se vuelve difícil de apropiarse. El límite de la realidad, aquí, no se rompe con estruendo. Se afina. La pampa te enseña que lo extraordinario puede ser un leve desplazamiento de mirada. De pronto, lo que era suelo se vuelve texto. Lo que era camino se vuelve oración. Lo que era figura se vuelve puerta. Y tú te das cuenta de que el misterio no está solo en lo que hicieron, sino en lo que te obliga a sentir al saberlo. Si aceptas por un momento que las líneas eran puertas, entonces la pregunta final no es hacia el pasado, sino hacia ti, ¿qué puerta estás dispuesto a cruzar? No una puerta a criaturas imposibles, sino una puerta a una forma más lenta y más completa de atención. A la idea de que la precisión puede ser espiritual. A la noción de que el paisaje no es escenario, sino interlocutor. A la humildad de admitir que hay inteligencias antiguas que todavía nos instruyen. Porque el verdadero secreto de Nazca quizá no sea una técnica perdida, sino un tipo de relación con el mundo. Una relación donde el acto de medir no elimina el misterio, sino que lo honra. Donde el símbolo no es fantasía, sino brújula. Donde la comunidad puede dedicar su esfuerzo a algo que no se ve del todo, confiando en que lo importante no siempre exige testigos inmediatos, sino continuidad. Y si esta narración se detiene aquí, no es porque el desierto haya terminado de hablar, sino porque hay silencios que también enseñan. A veces, la última frase no se pronuncia, se deja en el aire, para que el oyente la complete con su propia experiencia. Quizá, la próxima vez que veas una línea recta, la sientas como algo más que una dirección. Quizá la sientas como una invitación a alinear tu mirada. Vuelve mentalmente a la pampa, el suelo claro, las piedras oscuras apartadas, el horizonte inmenso.
No necesitas resolverlo todo para quedar tocado por ello. Basta con reconocer que alguien, hace mucho, creyó que valía la pena escribir en el desierto con una precisión que todavía nos desafía. Y si esa escritura sigue ahí, es posible que su función no haya caducado, tal vez aún nos está entrenando, con paciencia, para aprender a mirar desde más arriba. Cuando cierres los ojos, tal vez aparezca una imagen sencilla, una línea que avanza sin desviarse, como un pensamiento limpio. Si esa imagen se queda contigo, entonces Nazca ya hizo algo. No te dio una respuesta cerrada, te dio una forma. Y las formas, cuando son verdaderas, trabajan por dentro durante mucho tiempo, como semillas silenciosas. Que el desierto te acompañe, no como enigma, sino como recordatorio de que la realidad tiene más capas de las que solemos admitir. Llegados hasta aquí, las líneas de Nazca dejan de ser un misterio antiguo y se convierten en un espejo. Porque, al final, no solo preguntamos cómo trazaron figuras gigantes con tanta precisión, preguntamos qué clase de humanidad fue capaz de hacerlo sin necesidad de aplausos, sin urgencia por explicarse, sin la obsesión moderna de demostrar. Nazca no grita. Nazca susurra. Y ese susurro atraviesa siglos como una brisa que no envejece. Sí, hubo cuerdas, estacas, manos pacientes. Hubo técnica, cálculo, organización. Pero también hubo algo más sutil, casi imposible de medir, una intención sostenida. Un acuerdo silencioso entre personas y paisaje. Como si el desierto fuera una página y el acto de trazar fuera una oración que no pide, sino que se alinea. Cuando miras esas líneas, sientes que no fueron hechas para impresionar, sino para permanecer. No para ser comprendidas de inmediato, sino para ser recordadas por alguien que todavía no existía. Y quizás por eso nos conmueven. Porque en un mundo que corre, Nazca es una obra lenta. En un mundo que acumula, Nazca es una obra sin dueño. En un mundo que explica todo, Nazca deja un espacio vacío para que tu propia intuición entre y respire. Hay belleza en esa humildad, la grandeza que no necesita monumentos de piedra, sino apenas el gesto repetido de apartar piedras oscuras para revelar luz. Al cerrar esta historia, lo esencial queda claro, la precisión de Nazca no es solo una hazaña técnica. Es una declaración de cosmovisión, un recordatorio de que el ser humano puede crear desde la cooperación y la paciencia. Desde lo simbólico, desde una relación más íntima con el cielo y la tierra. No hace falta elegir entre ciencia y misterio, a veces lo más verdadero vive justo en el borde, donde la lógica se vuelve más amplia y el asombro no se avergüenza de existir. Y ahora la pregunta se vuelve personal, porque tal vez la última pieza del enigma no esté en el desierto, tal vez esté en el tipo de mirada que llevamos cuando lo pensamos. ¿Qué crees que pedían o decían estas líneas? ¿Agua, equilibrio, memoria, contacto, o algo que aún no sabemos nombrar? Si tuvieras que caminar una de esas líneas en silencio, ¿qué sentirías que cambia dentro de ti? ¿Piensas que nuestra época sería capaz de crear una obra así sin un beneficio inmediato? ¿Qué nos falta, o qué hemos olvidado? ¿Qué te inquieta más, que existan explicaciones racionales incompletas, o que quizá el verdadero sentido sea simbólico y múltiple? Si Nazca fuera un mensaje,
para quien crees que fue escrito, si esto te resuena, si estas conversaciones importan en algún lugar profundo, te invito a quedarte cerca. A veces las respuestas no llegan como un dato, sino como una sensación que madura con el tiempo. Y quizás, mientras más miremos con calma, más descubriremos que algunos misterios no buscan ser resueltos, buscan transformarnos.